Imagina un escenario en el que, en un futuro muy cercano, los gobiernos de América Latina descubren que los grandes carteles ya no operan principalmente con armas físicas ni con rutas tradicionales de tráfico, sino con algoritmos, inteligencia artificial y manipulación digital masiva. Un escenario donde la verdadera guerra no se libra en las montañas ni en las calles polvorientas, sino en servidores ocultos, redes cifradas y campañas psicológicas diseñadas para moldear la percepción pública. Y en ese contexto surge una revelación explosiva. Un grupo criminal logra infiltrar un sistema de defensa automatizado comprado por un país latinoamericano a una potencia extranjera, no para lanzar misiles ni para desatar una guerra convencional, sino para generar caos informativo, simulando amenazas inexistentes, provocando movilizaciones militares innecesarias y desestabilizando la economía a través del pánico bursátil, lo que abre un debate brutal y controversial sobre si el verdadero poder en el siglo XXI ya no lo tienen quienes poseen más armas, sino quienes controlan la narrativa digital y los sistemas automatizados. Esta hipótesis, aunque ficticia, se apoya en una realidad innegable: la creciente dependencia de la tecnología militar inteligente, los drones autónomos, los sistemas de vigilancia masiva y las bases de datos biométricas, lo que lleva a cuestionar ¿qué pasaría si una organización criminal decidiera invertir no en fusiles ni en municiones, sino en hackers de élite, científicos de datos y expertos en manipulación psicológica, creando una estructura híbrida que mezcla crimen organizado con guerra cibernética? Un modelo que rompe completamente con la imagen tradicional del cartel armado y lo transforma en una corporación clandestina con departamentos de análisis, propaganda digital y guerra de información. Y aquí es donde el tema se vuelve realmente polémico, porque obliga a replantear la narrativa que durante décadas se ha construido sobre violencia visible y confrontación directa, mostrando que el conflicto moderno podría ser mucho más silencioso y sofisticado, donde el ciudadano común ni siquiera percibe que está siendo influenciado. En esta fantasía especulativa, los líderes de esta organización entienden que el verdadero negocio ya no es solo el control territorial, sino el control emocional de la población, utilizando redes sociales para amplificar rumores, crear divisiones políticas, financiar campañas de desinformación y provocar enfrentamientos internos que distraen a las autoridades mientras consolidan su poder económico en sectores aparentemente legales, lo que genera una controversia aún mayor. ¿Qué tan vulnerables son las democracias latinoamericanas ante actores no estatales con acceso a tecnología avanzada? Y más inquietante todavía, ¿qué ocurre cuando la línea entre Estado y crimen se vuelve borrosa debido a corrupción, intereses económicos o alianzas secretas? Porque en este escenario, la amenaza no es un enfrentamiento armado espectacular, sino una infiltración progresiva y casi invisible que debilita instituciones desde dentro, alterando contratos públicos, manipulando licitaciones de defensa y usando empresas fachada para acceder a infraestructura crítica, desde redes eléctricas hasta sistemas de agua potable. Todo mientras mantienen una fachada de aparente normalidad. El debate público explota cuando periodistas independientes revelan indicios de que parte del equipamiento militar adquirido por un gobierno fue vulnerado mediante una puerta trasera tecnológica, generando sospechas internacionales y tensiones diplomáticas, lo que provoca que sectores conservadores exijan mano dura y militarización total, mientras otros advierten que la respuesta no puede ser más armas sino más transparencia, educación digital y fortalecimiento institucional, creando una división social profunda que alimenta precisamente el caos que estos grupos buscan. En medio de esta tormenta mediática, surge una pregunta innovadora y perturbadora. ¿Y si el crimen organizado del futuro no necesita disparar una sola bala para dominar regiones enteras? Porque si pueden manipular mercados,
influir elecciones locales mediante campañas de microsegmentación digital y controlar cadenas logísticas a través de sabotajes invisibles, entonces la violencia física se convierte en el último recurso y no en la herramienta principal, transformando radicalmente la forma en que entendemos la seguridad nacional. En esta narrativa ficticia, un analista militar retirado declara en una entrevista que la mayor amenaza no es el arsenal visible, sino la infraestructura invisible, y que los gobiernos han invertido miles de millones en tanques y helicópteros mientras descuidan la ciberseguridad básica de sus sistemas administrativos, lo que desata una ola de críticas hacia las prioridades presupuestarias, especialmente en países con desigualdad extrema donde la inversión en educación tecnológica es mínima, lo que facilita el reclutamiento de jóvenes talentosos por parte de redes criminales que ofrecen salarios altos y protección, generando otro dilema ético. ¿Es solo un problema de crimen o también de oportunidades? Porque cuando el talento técnico encuentra más incentivos en la ilegalidad que en el sector público, la batalla ya está parcialmente perdida. El elemento más controversial de esta historia surge cuando se filtra un supuesto documento que sugiere que algunas potencias extranjeras podrían estar utilizando indirectamente a estos grupos como herramientas de desestabilización geopolítica, algo imposible de comprobar pero suficiente para alimentar teorías, polarización y desconfianza institucional. Y aunque todo esto forme parte de una narrativa especulativa, refleja una preocupación real sobre la intersección entre tecnología, poder y crimen, un triángulo que redefine el concepto de soberanía, ya que en el mundo hiperconectado la frontera física pierde relevancia frente a la frontera digital. Mientras tanto, la población vive entre la paranoia y la apatía, consumiendo noticias fragmentadas, videos virales y análisis contradictorios que dificultan distinguir entre realidad y manipulación. Y es ahí donde la innovación narrativa de este tema cobra fuerza, porque no se trata de glorificar ni de romantizar organizaciones criminales, sino de plantear un escenario donde el poder se ejerce de manera intangible, donde la guerra es psicológica, económica y tecnológica, y donde la sociedad entera se convierte en campo de batalla, sin darse cuenta, obligando a replantear el concepto mismo de seguridad, justicia y control estatal. La fantasía alcanza su punto máximo cuando un grupo de investigadores independientes logra rastrear un patrón de comportamiento digital que conecta campañas de desinformación aparentemente inconexas, revelando una arquitectura coordinada que opera desde múltiples países, lo que provoca una cooperación internacional sin precedentes para fortalecer marcos legales de ciberseguridad, aunque no sin críticas por el riesgo de vigilancia excesiva y pérdida de privacidad, generando un choque entre libertad y seguridad que divide a la opinión pública. Al final, esta historia controversial no concluye con una batalla épica ni con un arresto cinematográfico, sino con una reflexión inquietante. El poder moderno ya no depende exclusivamente del control de armas físicas ni de territorios visibles, sino de la capacidad de influir sistemas, datos y emociones. Y en ese mundo híbrido, la línea entre guerra, crimen y política se vuelve tan difusa que obliga a replantear todas las estrategias tradicionales de defensa, dejando abierta la pregunta más provocadora de todas. ¿Estamos preparados para enfrentar amenazas que no vemos, que no escuchamos y que no disparan, pero que pueden moldear nuestro destino colectivo sin que lo notemos? Y a medida que las investigaciones avanzan en este escenario hipotético, comienza a revelarse que la estructura de esta organización híbrida no funciona como un cartel tradicional, con jerarquías rígidas y liderazgo visible, sino como una red descentralizada
inspirada en modelos corporativos tecnológicos, donde cada célula opera como una startup clandestina especializada en un área específica. Una dedicada al análisis de datos masivos, otra enfocada en vulnerabilidades de infraestructura crítica, otra en ingeniería social y manipulación narrativa, y otra en finanzas digitales, a través de criptomonedas y sistemas de lavado difíciles de rastrear, lo que complica cualquier intento de desmantelamiento, porque no existe un centro claro que atacar. En paralelo, los gobiernos reaccionan con reformas que amplían la vigilancia digital bajo el argumento de seguridad nacional, lo que desata protestas de sectores civiles que advierten sobre el peligro de normalizar el monitoreo masivo, generando un dilema profundo. ¿Cómo proteger la infraestructura crítica sin sacrificar libertades? Y esa tensión social es aprovechada para amplificar el conflicto mediante perfiles falsos que radicalizan posiciones. Un episodio clave ocurre cuando una ciudad experimenta una falla simultánea en su sistema eléctrico y en su red de transporte, producto de una manipulación sutil de software que provoca errores encadenados, generando pérdidas millonarias y pánico. Y aunque las autoridades intentan minimizar el incidente, investigadores descubren patrones que sugieren intervención coordinada, reavivando el debate sobre la vulnerabilidad de las ciudades inteligentes. La controversia se intensifica cuando analistas plantean que la verdadera innovación criminal no radica en la destrucción, sino en demostrar capacidad, enviando el mensaje de que pueden intervenir cuando quieran. A nivel económico, la organización ficticia aprovecha la volatilidad generada por campañas de desinformación para especular en mercados financieros, debilitando monedas locales mediante rumores sobre crisis institucionales y obteniendo ganancias mientras la población sufre inflación y pérdida de confianza. Mientras tanto, la juventud tecnológicamente talentosa enfrenta mercados laborales limitados, lo que facilita reclutamientos encubiertos con promesas de anonimato y altos ingresos, revelando fallas estructurales en las oportunidades legales. En el ámbito internacional, potencias extranjeras impulsan tratados de ciberdefensa, aunque la cooperación se ve obstaculizada por desconfianzas. Los medios enfrentan su propia crisis, ya que cualquier cobertura puede ser manipulada y algunos periodistas sufren campañas digitales de descrédito, mostrando que el campo de batalla también incluye la credibilidad. Finalmente, un informe concluye que el mayor riesgo no es solo la existencia de organizaciones criminales avanzadas, sino la combinación de desigualdad, corrupción y dependencia tecnológica, sin preparación adecuada, dejando una advertencia inquietante. El futuro del poder podría ser silencioso y profundamente integrado en los sistemas que sostienen la vida moderna, obligándonos a reconsiderar qué significa realmente seguridad en una era donde la información puede ser tan poderosa como cualquier arma, y donde la estabilidad social puede depender no de la fuerza visible, sino de la capacidad colectiva para comprender, proteger y fortalecer las estructuras digitales que sustentan nuestra vida cotidiana, porque en un entorno hiperconectado, cualquier vulnerabilidad puede escalar rápidamente y cualquier narrativa manipulada puede alterar decisiones políticas, económicas y sociales en cuestión de horas, demostrando que la verdadera resiliencia no solo se construye con tecnología avanzada, sino con instituciones sólidas, ciudadanía informada y una cultura crítica capaz de resistir la manipulación sistemática.